qué? Porque es una corriente que no difiere mucho del pensamiento ¿Que no qué, perdón? que difiere mucho de lo que es la cábala. Difiere. Ok, pero dentro de la Torah, ¿qué sería lo opuesto de la Kabbalah? Los profetas, ¿Por qué? porque son luz que le dio Hashem a los profetas y es muchas veces para que no esté incluido en la Torah. A ver, ¿qué iba a decir aquí? Yo pienso que dentro de la Torah lo que vendría siendo opuesto a la Kabbalah sería los mandamientos, leyes o estatutos que son dados sin tener que entenderlos, sino únicamente para obedecerlos. Muy bien, porque la Kabbalah es el comprender lo espiritual, el comprender lo místico, lo esotérico que hay, lo que está detrás de la superficie. ¿Lo oculto? Ujú. ¿Lo que está atrás? Exacto. ¿Y dónde se analiza, dónde se ve lo que es la ley seca? ¿En qué libro? ¿Cuál es el libro de la ley? Levítico. Levítico. No, bueno, la Torah no es un libro de ley nada más, es un libro de historias. ¿Cuál es el libro que se dedica a elucidar la ley de la Torah? Shemot. Talmud. El Talmud. El Talmud es el libro que se dedica, que uno podría decir es lo opuesto de la Kabbalah. Que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el Talmud se dedica a buscar, decidir qué es la ley, cómo una persona debe actuar. Y dentro del Talmud, piensa que el 99% del Talmud eso es ley. Hay una parte que no es ley, sino son más bien consejos y valores éticos. Y muchas veces aparecen como consejos un poco superficiales, uno puede decir, como el Pirkei Avot, es el tratado que se dedica a eso, que dice: sonríe a toda persona. Es algo muy bonito, un hermoso consejo, por eso no es algo muy místico, cabalístico, es algo muy simple, ¿no? Uno le sonríe a otra persona, le mejora el día a la otra persona. Entonces quería hoy, precisamente estos Shabbatot, que estamos entre Shavuot, entre Pesach y Shavuot. ¿Cuántos Shabbatot hay entre Pesach y Shavuot? ¿Quién sabe? 7. No. 7 semanas. ¿Cuántas semanas hay en la cuenta del hombre? 7 7. completas. Entonces, las 7 semanas, ¿la primera semana en qué fiesta es? Pesach. Entonces, ¿cuántos Shabbat hay entre, no desde, entre Pesach y Shavuot? 6. Y en cada uno de esos 6 Shabbatot se estudia un capítulo del Pirkei Avot, que es esta parte del Talmud que da consejos a la persona, que no es la única parte que no habla de ley, sino de consejos. Y no solo consejos, sino que también tiene información interesante, información simpática, uno podría decir. Y el quinto capítulo del Pirkei Avot, ¿quiere estudiar Pirkei Avot antes? Que levante la mano. Okay, se lo recomiendo a todos, es una de las obras más importantes que hay en el judaísmo. Sin el Pirkei Avot es muy difícil. Por eso es que lo estudiamos antes de Shavuot, antes de recibir la Torah. Es un prerequisito para cualquier estudio de la Torah, estudiar el Pirkei Avot. Entonces, hoy elegí una Mishnah del Talmud que habla aparentemente de algo histórico, pero lo vamos a ver a la luz de la Kabbalah, porque la Kabbalah no se limita
a ciertas partes de la Torah, sino en todas las partes de la Torah. Uno puede buscar lo más profundo, más místico y llegar más allá. Entonces vamos a leer juntos la Mishnah primero. En la página 340, la Mishnah, el número 6. Nomás para que sepan, el capítulo empezó con la Mishnah número 1, la página anterior, con el número 10. Dice: el mundo fue creado con 10 divinas expresiones, después hubo 10 generaciones de Adán a Noah, con 10 pruebas fue probado nuestro padre Abraham, 10 milagros se realizaron en Egipto, 10 milagros se realizaron en el templo, y ahora llegamos a la última de los 10, porque se fijan, la Mishnah 7 ya empieza con el número 7, y después habla de 4 y termina con el número 3, el capítulo. Entonces, aquí nos cuenta que hay 10 creaciones, 10 cosas fueron creadas en vísperas de Shabbat, en el crepúsculo. ¿Qué es el crepúsculo? El crepúsculo El atardecer. Es después de que se pone el sol, antes de que salgan las estrellas. ¿Cuánto tiempo aproximadamente les parece dura eso? Media hora. Según la ley judía cambia un poquito, a veces puede ser hasta 25 minutos o 35 minutos, pero en promedio es media hora. Este tiempo se llama Vera Shamashot, o el crepúsculo, y no es ni día ni noche. Pero para todos los propósitos prácticos de los que cuidan Shabbat empieza no en ese momento, sino realmente debemos recibir lo mínimo 18 minutos antes de que se ponga el sol. Una vez que se pone el sol, ya seguro que es Shabbat para nosotros. Pero realmente no es noche todavía, porque no se ve, recién se puso el sol. Pero como nosotros no sabemos distinguir o diferenciar exactamente, para nosotros ese momento empieza ya Shabbat, como tal. Ahora, Dios obviamente no tiene estas restricciones, sí sabe exactamente cuándo empieza Shabbat. Y Él creó hasta el último segundo posible de los 6 días de la creación. Y en esos momentos, los últimos momentos del día, que por un lado ya era Shabbat, pero por otro lado no era todavía noche, Dios hizo 10 creaciones. Y vamos a analizar por qué precisamente trabajó hasta tan tarde y por qué hizo esto. Pero vamos primero a analizar cuáles son estas creaciones. ¿Cuáles son? La boca de la tierra para tragar a Korah. ¿Conocen la historia de Korah? Sí. Okay. La historia de Korah es muy extraña, porque Moshe, de cierto modo, exigió un milagro a Dios. Es algo que por lo general no se debe hacer. ¿Por qué lo hizo Moshe? Porque era una situación muy desesperada. Korah, que era un líder en el pueblo judío, había juntado un grupo grande de gente influyente, iban en contra de Moshe, y lo que decían es que las decisiones de Moshe no eran inspiradas o dictadas por Dios, sino eran ideas de Moshe. Y él decidió hacerse rey, y él decidió hacer a su hermano sumo sacerdote, y él decidió, etcétera, todas las líderes que había marcados por Moshe. Entonces, si es verdad eso, entonces, ¿quién sacó a los judíos de Egipto? No Dios, sino Moisés también. O sea, él puso en cuestionamiento todos los logros de Moshe, todos los logros divinos, diciendo: no, Moshe es el que toma estas dos decisiones, hace todas estas reglas. Entonces fue algo muy, muy delicado. Entonces, ¿cómo reaccionó Moshe? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su rezo a Dios? ¿Quién sabe?
que ahora Dios cree una criatura que nunca existió, algo que se manifieste Dios de una forma milagrosa, y que esta gente muera de una manera que nunca antes nadie murió y nunca se va a repetir. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Sin un terremoto, sin un sismo, sin temblores, la tierra abrió su boca, tragó a Korah, a todos los que lo apoyaban, todas sus pertenencias, inclusive se vio una botella que alguien le había prestado, uno de los de Korah, a un vecino. La botella milagrosamente era tragada por la tierra. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya está creado por Dios desde los 6 días de la creación. Entonces, Dios ya había previsto que en un momento iba a ser necesario esta increíble manifestación divina, y lo creó antes de que empiece Shabbat, exactamente. La segunda creación, la boca de la fuente en el desierto. ¿Cuál era la boca de la fuente? La que daba agua para los judíos milagrosamente en mérito de Miriam, y los acompañaba a los judíos, viajaba a esta fuente con ellos 40 años en el desierto. Cuando murió Miriam, desapareció, Moshe la hizo regresar, Moshe le pegó, fue castigado, pero esta fuente fue creada por Dios desde ese entonces. Número 3, la boca del asno de Bilam. La historia de Bilam está en la Torá, que lo contrataron para maldecir al pueblo judío. Cuando estaba viajando con la gente de Balak para maldecir a los judíos, el asno se hizo a un lado y le apretó la pierna contra el muro 3 veces, y en eso Bilam se enoja y dice: si tuviera una espada ya te hubiera matado. Y el asno abre su boca y le dice: ¿necesitas una espada para matar a un simple asno? Tú te contrataron para destruir a un pueblo con tu boca, y conmigo no puedes. Entonces, y le sigue diciendo: ¿acaso alguna vez te hice un mal? Dice: si no fuera porque me hice 3 veces, me orillé y hacia un lado el ángel de Dios con su espada desenvainada que está frente a nosotros, ya te hubiera matado 3 veces. Y nuevamente lo humilló porque el asno vio al ángel de Dios y Bilam no lo vio. Dios había creado ya la posibilidad para que el asno hable en esta ocasión específica antes del primer Shabbat. El arco iris. El arco iris, ¿cuándo se vio por primera vez el arco iris? ¿Quién sabe? Después del diluvio, más de 1000 años después de la creación. Pero como dijimos antes, no hay nada nuevo bajo el sol. Dios ya lo había creado, lo había preveído que iba a hacer falta, y esta es una de las pruebas también de que el mundo fue afectado profundamente por el diluvio, hasta que la calidad del aire cambió. Porque, ¿qué es el arco iris? Es un fenómeno físico de difracción de la luz, y el aire tiene que tener un espesor específico para que se dé ese fenómeno. Antes del diluvio no existía, y después del diluvio sí. Entonces, hay muchos estudios que señalan a eso, que el mundo era profundamente distinto antes del diluvio, que fue afectado por el diluvio. El maná. El maná es el pan del cielo que Dios nos dio y nos alimentó durante 40 años en el desierto. ¿Cuándo empezó a caer el maná? ¿Quién sabe? Salieron de Egipto. ¿Inmediatamente? No. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Cuando se acabaron
masa que llevaban. La matzá, muy bien. ¿Cuánto tiempo les duró la matzá? ¿Qué sería? ¿Una semana? Más. Más de un mes comieron matzá. Según muchas opiniones, en Lag BaOmer, que celebramos la semana pasada, fue el primer día que cayó matzá, que cayó maná, el pan del cielo. Okay, pero Dios ya lo había creado de antes. La vara de Moshe con la cual él partió el mar, hizo todos los milagros. El gusano Shamir, que partió las piedras para el Bet HaMikdash. ¿Por qué hacía falta este gusano? Porque para construir el templo no se podía usar metal, porque el metal acorta la vida del ser humano desde la antigüedad, con flechas, espadas, hasta hoy en día con balas. Siempre el metal ha sido lo que acorta la vida del ser humano, y no era apropiado que se utilice para el templo, que es lo que debe prolongar la vida del ser humano. Entonces, ¿cómo se cortaron las piedras? ¿Cómo se grabaron las piedras en el pectoral, en los hombros del Kohen Gadol? Se ponía el shamir, un gusano, se decía, retrasaba con tinta el lugar donde quería que escriba, que se forme la letra o la piedra que se corte, y el shamir era como una especie de termita que cortaba, hasta que uno lo quitaba, seguía cortando y podía destruir, cortar cualquier roca de la forma más exacta. Y es una historia muy interesante como el rey Salomón consiguió el shamir para el templo. Vamos a verlos todos rápidamente, después vamos a analizar cada uno en profundidad. La escritura de las tablas. Bueno, primero dice la escritura, y aquí la explicación dice de las segundas tablas, pero la explicación simple es que se habla de la escritura en general. Sabemos que la Torá anticipó al mundo ¿cuántos años? El Zohar dice que el mundo anticipó, la Torá anticipó al mundo 2000 años. Pero existía como un concepto, no escrita en la forma en que nosotros la tenemos. Las letras hebreas, como las que ha escrita la Torá, que utilizamos ahora para leer, fueron creadas antes del primer Shabbat. La inscripción de las primeras tablas. Las primeras tablas eran sumamente milagrosas porque estaban grabadas en ellas las letras y había muchos milagros al respecto. Por ejemplo, la letra estaban grabadas de lado a lado. Entonces la letra Samar, la parte interior flotaba en el aire. Las 10 mandamientos, las tablas eran cúbicas, y los 10 mandamientos podían leerse a través de las tablas, o sea, de lado a lado, de los 4 lados. Algo que no es comprensible para nuestra mente, porque si yo grabo aquí una alef de lado a lado, de este lado se va a ver como una alef, pero de este lado se va a ver como otra letra, y de este lado no se va a ver nada. Y las lujot era uno de los grandes milagros que hizo Dios, que se veía de los 4 lados, esa escritura se podía ver, y esa inscripción, y Dios lo creó desde ese momento. ¿Y alguien sabe qué relación tienen las tablas con la perashá de la semana? Ya que estamos hablando del tema. ¿Cuál es la perashá de la semana? Muy bien, Bejucotai. ¿Qué quiere decir Bejucotai? En mis estatutos, en mis leyes. Pero la palabra en hebreo, Hakika, quiere decir grabar. Y grabar era la escritura que estaba en las tablas, estaba grabada. Y una gran diferencia entre escribir a grabar. En una ocasión, unos jóvenes regresaron al Rebbe de Lubavitch y le contaron que habían visitado muchos
ciudades, pueblos, he encontrado judíos un poco asimilados y que se sentían como un sofer, un escriba que revisa un Sefer Torah y arregla las letras que están un poco borradas y les pone más tinta, o si una está un poco corrida la tinta, le borra el exceso, etc. Y el Rebbe le dijo, hicieron buen trabajo, pero el ejemplo no es bueno. Dice, un judío asimilado no es como un Sefer Torah que se borró una letra. Judío es como las tablas de los 10 mandamientos. La Torah, Dios, la Torah y los judíos son una esencia. No es como pergamino en el que uno agrega tinta y por un lado está la tinta y por otro el pergamino, nomás que están juntos, pero eventualmente se pueden separar. Judío con Dios y la Torah es como una piedra grabada que es imborrable. La letra, si grabo una alef en la piedra, para siempre va a estar ahí. Puede estar cubierta por pintura, por tierra sucia, no se puede percibir, pero la alef siempre está ahí. Entonces lo único que hicieron ustedes fue descubrir lo que ya existía, pero la unión es una unión esencial que no se puede borrar nunca. Próximos son las tablas mismas. ¿Por qué? Porque las tablas eran de material muy precioso y Dios lo creó también en este momento. ¿Pero no era como un código genético? Dios, la Torah y el pueblo judío. Posiblemente. Puede ser. Algunos dicen que también el sitio donde fue enterrado Moshe. ¿Por qué? Porque es un sitio secreto, no sabemos, hoy en día nadie sabe dónde fue. Dios decidió dónde esconderlo a Moshe de una forma muy especial, ya estaba predeterminado. El carnero de Abraham, nuestro padre, que fue sacrificado en vez de Isaac, que fue una criatura muy mística, como vamos a ver pronto. Algunos dicen que también los espíritus de destrucción, así como las tenazas originales, pues las tenazas con tenazas se hacen. Esto es algo muy interesante porque uno nunca se pone a pensar cómo se hicieron las primeras tenazas, que por lo general metal se tiene que fundir metal y con algo uno tiene que agarrar el metal caliente para trabajar con ello. Entonces Dios hizo las primeras tenazas. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común todas estas cosas que mencionamos aquí en esta Mishnah? Fueron creados en víspera del Shabbat. Sí, pero ¿por qué piensan ustedes que específicamente esto Dios eligió hacerlo el último momento, justo antes de que se ponga el sol, después que se ponga el sol el viernes por la tarde? Cuando se habla de la creación, dice Asher bara Elohim la asot. Dios creó el mundo. ¿Qué quiere decir la asot? Para hacer. ¿Qué quiere decir? Dios nos hizo socios en su creación. No hizo algo listo para usar. Todo lo que hay en el mundo, absolutamente todo, nosotros tenemos que trabajar con eso, hacerlo, completar la obra divina y después podemos disfrutarlo. Por ejemplo, no crece pan, hay que arar la tierra, sembrarla, darle agua, cuidado, crecen semillas, hay que cosecharlas, molerlas, hacer harina, hornearla y recién después uno tiene pan. Todo lo que hay en el mundo es para eso, la azot, para que nosotros trabajamos con lo que hay en el mundo. Menos estas cosas. Esto que está mencionado aquí, no hay nada que nosotros podamos hacer con ellos. Y el ejemplo más claro es el maná. El maná caía del cielo, era pan del cielo listo para consumir. Nomás uno pensaba qué sabor quería, ese sabor tenía, no pensaba, tenía buen sabor, era nutritivo, era perfecto.
todo la boca de la tierra para tragar a Korah. Hubo muchos milagros que se le hicieron al pueblo judío. Pero la mayoría de los milagros, cuando Dios iba creando las distintas partes de la creación, Dios condicionó con ellos cuál iba a ser su interacción con el pueblo judío y cómo tenían que conducirse en el futuro. Por ejemplo, cuando Dios separó las aguas, les puso como condición que cuando llegue Moshe, con los judíos se iban a tener que partir. Y cuando Yoshua llegue al Jordán, iban a tener que detenerse para él, para Eliyahu Naví, para Elisha, etc. Cuando Dios creó al sol, lo puso como condición que cuando Yoshua le exija, él se detenga. Todos los milagros que hubo en la creación eran parte de la creación. Y por lo general, si hubo un cambio en ellos, era, pero no fue una vez nada más, y era ya determinado por Dios que estas cosas iban a pasar. Lo que Moshe pidió aquí, como dijimos, fue algo extraordinario, dijo, algo que nunca se vio antes, nunca existió, que no. Entonces, Dios lo tenía que crear como algo especial. Y no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto, porque no hay cómo trabajar con la boca de la tierra. Se abrió una vez, cumplió su misión y se cerró y ya nunca más tuvo que. Nosotros no tenemos cómo mejorarlo. Lo mismo la boca de la fuente era algo que en el tiempo que estuvimos en el desierto fue un milagro. Los judíos no teníamos nada para hacer con esto, nomás disfrutarlo. La boca del asno también fue algo único. El arco iris es algo que nomás lo vemos y sabemos que tenemos que mejorar nuestra conducta, pero no es que tomamos el arco iris y hacemos algo con él. El maná, la vara de Moshe. ¿Qué tienen en común el maná y la vara de Moshe? ¿Alguien sabe? Muy bien. Muy bien. En el Santo de los Santos estaba guardado los 10 mandamientos. Junto con ellos también estaban varias cosas que aquí mencionamos. Los mandamientos, las primeras tablas, como aquí mencionamos, las primeras y las segundas tablas. Las primeras tablas estaban afuera del arca, las segundas tablas estaban adentro del arca. Un jarro con maná, la vara de Moshe y algo más estaba ahí guardado. ¿Alguien sabe qué? Los huesos de José. ¿Perdón? Los huesos de José. No. ¿No? Tener los En el arca. Los huesos son impuros. Los restos humanos son impuros, no pueden entrar. Nada impuro podía entrar aquí. No es la vara que floreció de... Esa es la vara de que estamos hablando. Las cenizas de la primera vaca roja, que todas las vacas rojas tenían que haber una mezcla de la original. Cuando venga Mashiach se va a hacer la 10ª, entonces eso también está guardado. Eso es nomás algo interesante, que varios de los que mencionamos aquí, también el gusano Shamir es algo que se utilizó nada más para el templo, algo que las escrituras de las tablas, el lugar donde fue enterrado Moshe. Ahora, con respecto al lugar donde fue enterrado Moshe, dijimos no hay uso para nosotros, pero hay una interesante discusión en el Talmud si Moshe fue enterrado en la cima de la montaña o en la base de la montaña, abajo de la montaña. Y es interesante que todo lo que estamos leyendo aquí, Maimónides
lo interpreta como un mensaje para la existencia del judío y la creencia en la Torah. Vamos a empezar al principio mejor. La boca de la tierra que trabó a Korah, ¿qué es lo que simboliza? El castigo divino, la consecuencia de nuestras acciones. La boca de la fuente que dio agua para los judíos simboliza el pago por la fe en Dios, que estos dos son dos de los más importantes principios de la fe judía: creer en pago y recompensa por nuestras acciones. La boca del asno representa la protección divina, que pese a que todas las generaciones hay alguien como Bilam que tratan de destruir al pueblo judío, Dios protege, y no solo eso, sino que humilla también a aquellos que van en contra del pueblo judío. El arco iris nos recuerda que nunca más el mundo va a ser destruido, no solo por Dios, sino mucha gente teme las guerras nucleares, distintas, desde que global warming, distintas cosas. Dios dijo, no, el mundo no va a ser destruido, Dios lo protege. El maná nos recuerda la fe que debemos tener en Dios para nuestro sustento, que hubiera sido imposible para los judíos sobrevivir 40 años en el desierto sin el maná de Dios. Eso es lo que el maná nos enseña. La vara que Moshe utilizó para hacer los milagros simboliza que Dios nos da siempre líderes y que hace milagros a través de ellos para que no nos separemos de Él, no nos hundamos en el mundo material. Si no fuera que Moshe nos sacó de Egipto, hubiéramos hasta hoy siendo esclavos en Egipto. El shamir, el gusano con el que se utilizó para partir las rocas, ese Maimónides, simboliza el ideal de construir una casa para Dios, que es una de las principales creencias del judaísmo, que tenemos que tener una morada para Dios en este mundo. Ahora, hay muchos que preguntan, bueno, si Dios está en todos lados, ¿para qué necesita una casa? Dios está aquí, está en la calle. Hay un lugar como el filósofo le preguntó a un niño judío, le dice, te doy una moneda si puedes mostrar dónde está Dios. Y el niño le dice, te doy 2 monedas si me puedes demostrar dónde no está Dios. Dios está en todos lados. Entonces, ¿qué propósito tiene tener una casa para Dios? ¿Qué les parece? Sería como un establecimiento, un establecer más permanente una morada para Hashem más permanente aquí entre nosotros. Dios está permanentemente en todo el mundo, en todo el universo, no está temporariamente, está aquí para quedarse, ¿no? Claro. Entonces, el ejemplo que da el Alter Rebbe es del alma. El alma, nuestra alma da vida a todo el cuerpo. Se puede decir que el alma está más en el corazón que en el pie. Están igual de vivos el corazón, la mano, el pie, la rodilla. El alma da vida a todo el cuerpo. No hay lugar del cuerpo que no tenga alma, porque si no tendría alma, esa parte del cuerpo se muere. Pero hay una parte del cuerpo donde el alma se manifiesta más. ¿Qué parte es esa? ¿Qué parte está la conciencia? El cerebro, ¿no? La mente, el cerebro. ¿Por qué está ahí más manifiesto?
Porque la mente sabe lo que pasa con todo el cuerpo y controla todo el cuerpo. Ahí es el centro de control del ser humano. Ahí debe estar el centro de control. Lamentablemente hay gente que se deja controlar por las emociones o por las pasiones, tienen los centros de control más abajo, pero eso no es en un humano sano. El centro de control está aquí, donde está el alma más manifiesta. Entonces, un hogar para Dios es un lugar donde Dios está más manifiesto. Está en todos lados, como el alma. Pero así como el alma está más manifiesta en la mente, Dios se manifiesta más en el templo. Por eso de ahí hablaba con Moshe, del santo sanctorum. De ahí se expresaba, se manifestaba. ¿Y cómo se logra esa manifestación? A través que nosotros le construimos un hogar, lo ponemos a Dios, por decir una manera que nosotros entendemos cómodo en el mundo, y de esa manera Él se manifiesta. Eso es lo que representa que el Shamir, la escritura. Sin escritura, no hay conocimiento, no hay transmisión del conocimiento, sin letras, y son fundamentales para cualquier cultura. Los tablas con los 10 mandamientos representan la voluntad de Dios en este mundo, lo que Él nos ordena hacer, todas las mitzvot. Ahora hay otras agregados. Aquí hablamos también de los espíritus de destrucción, ¿sí? Los espíritus de destrucción simbolizan al Yetzer Hara, al instinto negativo que tenemos todos, que si no fuera por él no tendríamos la posibilidad de hacer el bien tampoco. Cuando dice en la creación que Dios vio toda la creación, Veine Tov Meot, era muy buena la creación, explica en Bereshit Rabbah que se refiere al Yetzer Hara, que si no fuera por el mal instinto, cuando hacemos el bien, si no hay posibilidad de hacer el mal, no tiene mérito hacer el bien. Entonces es parte de la bondad de Dios que nos dio un instinto totalmente ilógico e irracional, como explicamos en otras ocasiones, pero que nos hace ver las cosas, es tan bueno que nos hace ver lo tonto y lo irracional como si fuera una auténtica tentación. Y por ende, cuando lo ignoramos y hacemos el bien, toda la Torah, todas las mitzvot, todo lo que Dios nos dio se vuelve significativo. Ahora, el carnero de Yitzhak significa el carnero que fue sacrificado en vez de Yitzhak, significa el sacrificio que es necesario en el judaísmo, pero es un sacrificio que se exige de nosotros más que todo una actitud de sacrificio, no un sacrificio real por lo general. Yitzhak estuvo dispuesto a ser sacrificado y al final se sacrificó el carnero en su lugar. Entonces, esa actitud de sacrificio es sumamente necesaria para el poder servir a Dios. Y por último, lo más interesante de todo, dice las tenazas. Y luego nos explica, por las tenazas con tenazas se hace. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos está diciendo el Pirkei Avot? Que las tenazas realmente no sirven para nada. Sirven para hacer más tenazas.
Entonces uno puede decir, bueno, para esto es nomás un instrumento, pero carece de valor intrínseco. Y la respuesta es que no, que es valioso y Dios lo creó porque el camino hacia un destino es parte de llegar al destino y sumamente importante. Por ejemplo, el Talmud nos cuenta que Rabbi Zeira enseñaba Torah a los niños, pero él no se contentó con enseñar Torah nada más. Él dice, plantó semillas de lino y cosechó el lino y lo hizo en sogas, cuerdas. Con esas cuerdas hizo trampas y cazó antílopes. Y con las antílopes que cazó y sacrificó y tomó su piel, escribió libros de la Torah. Y con esos libros de la Torah enseñó Torah a los niños. Uno puede decir, ¿para qué tanto trabajo? Podría ir a la tienda, comprar piel de antílope lista para usar. No tendría que haber plantado, cosechado, esperado tanto tiempo, perder tanto tiempo, directamente que enseñe a los niños. Es más, podría haber comprado una Torah escrita por otra persona, ni él tenía que comprarla. Pero lo que Rabbi Zeira nos quería enseñar es que el camino para lograr la voluntad de Dios es parte de lograr la voluntad de Dios. Alguien tiene que plantar el lino. Si todos vamos, diríamos, no, yo nomás quiero ir a la tienda a comprar la Torah impresa y nadie quiere tomar el tiempo para escribir la Torah, no tendríamos Torah. Si nadie querría trabajar la tierra, no tendríamos comida, no tendríamos nada. Como la historia del hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, que cuando vio a una persona trabajando en la tierra, después de haber estado 12 años dedicado al estudio de la Torah, no pudo comprender y con su incomprensión le causó la muerte a esta persona, porque dice, ¿cómo está perdiendo tiempo de estudiar Torah trabajando en algo tan vano, tan material, tan físico? Y Rabbi Shimon dijo, no entendiste nada de todo lo que volvemos a estudiar un año más. Entonces, tenemos que entender que la voluntad de Hashem no es el fin del camino, no es. La voluntad de Hashem la cumplimos en cada momento, en cada lugar donde estamos. A veces es más fácil, a veces es más difícil. Hoy cuando estaba atascado en tráfico y quería llegar a la clase para empezar en hora, uno puede ponerse nervioso, enojado, decir, ¿por qué tomé este camino? Dios tenía una voluntad de que yo esté en cierto lugar por cierto tiempo, y quizás eso era más valioso a que llegue yo aquí a la hora. No, quizás definitivamente era esa la voluntad de Dios, a que yo llegue exactamente a la hora. Entonces el hecho de que yo me enoje, me ponga nervioso, es una forma de idolatría. Dios quiere que cada momento lo utilizamos de la mejor manera posible. Hay una sola justificativo para el enojo. ¿Quién sabe cuál es? ¿Con qué hay que enojarse? Muy bien. Con el Yetzer Hara. Con nuestro mal instinto. Ahí sí nos tenemos que enojar e ignorarlo totalmente. Dice que debemos instigar a nuestro Yetzer Tov en contra de nuestro Yetzer Hara, nuestro mal instinto, para no obedecerlo. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Yo, sí. Hablando por ejemplo de lo que es la boca de la tierra, bueno, habla el Talmud de que los hijos de Korah se arrepintieron, ¿no? Y que Korah, viendo que sí fueron sacados del pozo, que no se arrepintió.
Y dice el Talmud que también hay un cierto lugar en el desierto donde se abre la tierra o se escucha la voz de Korah haciendo algunas aseveraciones, ¿no? ¿Ese está relacionado con esta boca de la tierra? Es lo mismo. Sí, los hijos de Korah fueron salvados porque ellos reconocieron a Moshe a último momento. Sí. Así es. Y Korah no reconoce. Bueno, hay momentos donde reconoce y luego se echa para atrás, ¿no? Habla el Talmud de eso, ¿no? Bueno, ya hasta que fue muy tarde reconoció. Hay un principio, un medio y un final. ¿En qué etapa estamos? Si hay un principio, si Dios ya lo tiene todo establecido. Hay un principio, un medio y un final. ¿En qué etapa estamos? ¿El hombre en qué etapa va? Cerca del final. Cerca de la llegada del Mashiach. ¿Y cómo va nuestro trabajo? No terminamos, tenemos que trabajar más. Debemos esforzarnos más hacia la santidad. Preferible, sí. Habla el Talmud también con respecto a que Mashiach le va a hacer Shejitá al Yetzer Hara. Habla de que es una gematría que son igual Satán y Mashiach, ¿no? Revelando que al final de los tiempos el Yetzer Hara o el adversario se nos va a hacer evidente que estaba haciendo trabajo sucio, pero realmente trataba de sacar un montón de nosotros. No hablaba algo así, ¿no? No sé si hay alguna. Lo practicamos en otras clases, sí, varias. Sí, hay que aprovechar ahora realmente, porque cuando venga el Mashiach no va a haber Yetzer Hara y por lo tanto todas nuestras buenas acciones van a carecer de mérito porque no va a haber otra opción. ¿Tiene una pregunta? ¿Levantó la mano? Ah, no. ¿Una pregunta más? Sí. Ok, sí. ¿Qué era? Hay una parte que habla del maestro, que dice que te sientes a estar escuchando la voz de tu maestro, pero que tengas cuidado porque sus palabras son, aquí está: caliéntate con el fuego de los sabios, pero cuídate de sus brasas ardientes, no sea que te quemes. Es la página 333. No sea que te quemes, pues su mordedura es una mordedura de un zorro, su picadura es la picadura de un escorpión, su silbido es el silbido de una serpiente y todas sus palabras son como carbones de fuego. Entonces, en el sentido del maestro, perdón, de los sabios, pues es un sentido positivo, porque hace referencia a las guaridas negativas de las enseñanzas, ¿sabes? Que tengamos cuidado con eso. Bueno, no son negativas, son de cuidado. ¿Las brasas son buenas o malas? En función de qué tan cerca Son buenas, pero depende cómo las usamos. Purifica. Si las utilizamos con cuidado y con los instrumentos adecuados, con la distancia adecuada, son sumamente buenas, se puede cocinar, se pueden calentar. Si nos acercamos demasiadas a ellas y las tocamos de forma inapropiada, nos queman. Entonces, lo mismo con los sabios. Si es sumamente importante acercarnos a ellos y aprender todo lo que podemos de ellos, pero a veces uno se acerca demasiado a un maestro y no lo respeta de la forma adecuada, entonces es como una brasa que lo va a quemar. Cuando dice que su silbido como el silbido de una serpiente y sus palabras como carbones de fuego, quiere decir así como el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, que él nomás dijo: ¿cómo puede ser que esta persona desperdicie su tiempo trabajando la tierra? Y eso le causó la muerte. ¿Por qué? Porque las palabras de un tzadik son muy fuertes. Y
pues si una persona le causa al tzadik, hay muchas historias que la gente le causó a un tzadik algún sufrimiento o agravación y el tzadik nomás dijo hoy, nomás por ese hoy que la persona fue castigada severamente. Entonces hay que tener mucho cuidado de no causar, no tener mucha familiaridad, no faltar el respeto a un sabio porque puede tener consecuencias muy negativas. Puede ser un ejemplo como lo que le pasó al profeta Shemuel. Aquí hizo una corrección a una halajá de Elí. Elí habla de que por haber hecho como una corrección o vivió poco tiempo. Sí. Es un buen ejemplo. Ok. Entonces, nomás para redondear la idea, todos estos detalles que estuvimos viendo, ¿qué es lo que tienen en común? Todos son supernaturales, son milagrosos. Y por eso es precisamente que Dios entró en el Shabbat para crearlos, o casi entró en el Shabbat. Porque el Shabbat tiene esa habilidad, tiene ese poder, y eso es lo que Dios nos quiso hacer ver, que Él utilizó el poder de Shabbat para trascender la naturaleza. Nosotros obviamente no podemos crear, no podemos trabajar en Shabbat, tenemos la obligación de trabajar, ser productivos 6 días. Y el Shabbat para nosotros es el día en que todo se eleva. Todos los mundos se elevan en el Shabbat, todo lo que trabajamos, hicimos durante la semana, llega el Shabbat y logramos elevarlo. ¿Por qué? Porque en el Shabbat tenemos, digamos, un alma extra. Dios nos da más energía, nos da más poder para que en Shabbat todo lo que preparamos durante la semana podamos elevarlo. Y por eso la palabra Nes, ¿qué quiere decir? Milagro. Pero también quiere decir algo elevado, un estandarte. Entonces, la idea de los milagros que se logran a través del Shabbat es la idea de la elevación que nosotros podemos lograr cada Shabbat, y durante la semana nosotros tratamos con la naturaleza, y en el Shabbat nos estamos a un nivel que todo lo que fue de la naturaleza ya fue preparado. En Shabbat lo elevamos, lo ofrecemos a Dios. Se quieta. También Shabbat quiere decir tranquilidad. Es Shabbat y se quieta todo, porque es Shabbat. La mitzvah es que tiene la persona que considerar absolutamente todos sus pendientes y preocupaciones como que ya están cubiertos, y que no hay absolutamente nada que puede perturbar nuestra mente de la elevación del Shabbat. Dos ideas breves nada más para terminar. Dijimos que Dios creó en el Ben HaShamashot antes de Shabbat la boca del asno para que estemos conscientes de que el poder del habla es un regalo divino, y tenemos la obligación de utilizarlo como tal. Cada palabra que nosotros pronunciamos tiene que tener una función, tiene que ser un propósito, y ese es el regalo que nos dio Hashem, que nosotros podemos hablar, que debemos utilizarlo de la mejor manera. Hay otra idea que no terminé de explicar. Dijimos que hay una discusión sobre si Moshe
fue enterrados arriba de la montaña y abajo de la montaña. El enterrar a Moshe simboliza, Haz Shalom, lo que quieren los enemigos del pueblo judío, que es enterrar al pueblo judío, destruir al pueblo judío. Y hay dos filosofías al respecto. Por una filosofía que está abajo de la montaña, quiere decir presionarlo, ponerle la presión del mundo, ¿no? Castigos, limitaciones, ponerlo en guetos, en campos de exterminio, etc. Y como vimos, eso no funcionó. Y hay otra filosofía que es ponerlo sobre la montaña, que es la filosofía napoleónica, de igualdad, fraternidad, de ponerlo a los judíos arriba, ponerlos que estén más cómodos. Y eso a veces tiene más resultados, lamentablemente, que el otro, pero de todos modos, nada de eso, todo ya estaba previsto por Dios. Y lo especial de la tumba de Moshe, que fue justo afuera de la tierra de Israel. Moshe tenía un gran amor a la tierra de Israel y él quería ser enterrado ahí, principalmente porque cuando venga el Mashiach, aquellos que están fuera de Israel, el viaje hacia Israel, los que están enterrados, por eso me parece que no va a ser muy placentero. Pero Rashi, basado en lo que dice el Sefer HaHaim, dice que aquellos que tienen un profundo amor por la tierra de Israel y lo expresaron en su vida, inclusive que sean enterrados fuera de Israel, no van a sufrir y van a ser trasladados inmediatamente con la llegada de Mashiach a la tierra de Israel. Muy bien, que tengan un feliz Shavuot, que puedan recibir la Torah con alegría e internalizarla de la mejor manera.